Este primer video es diferente de otros que vamos a ir viendo. No se trata de un solo artista y algunas obras suyas, sino de nociones más bien generales. El Renacimiento es un período en la historia que tuvo lugar en los siglos XV y XVI, a continuación de la Edad Media. Fue durante el Renacimiento cuando las explicaciones de la vida y el mundo, basadas en la religión, comenzaron a ser sustituidas por otras basadas en la razón, en la ciencia, en lo que se siente. Los seres humanos comenzaron a creer más en sus propias capacidades y a intentar comprender la naturaleza que los rodeaba. Esta fue una época muy dinámica, de fe en el progreso. El Renacimiento está considerado como el principio de la Edad Moderna. Las ideas sobre el hombre y el universo que se acuñaron en ese momento son las que con el tiempo desembocaron en el racionalismo científico y abrieron las puertas a descubrimientos en medicina, en biología, física, matemáticas, geografía y otros terrenos que definen hoy nuestro mundo. El arte visual y musical ocupó un lugar muy importante en la cultura de la época, y el reconocimiento que aún tiene deriva en parte del que tuvo entonces. Un comentario a título de asterisco. La idea de que el Renacimiento supone el primer capítulo de un periodo histórico en el que aún vivimos está cambiando. Nuestra fe en el progreso, que es herencia del Renacimiento, está siendo cuestionada desde finales del siglo XX. Hemos aprendido que el progreso lleva no solo al desarrollo, también nos ha demostrado capaces de amenazar nuestra propia existencia mediante guerras, excesos de población y de consumo y sobre todo el abuso de los recursos naturales. Parece que el periodo que se inició con el Renacimiento ha llegado a su fin y que estamos comenzando una nueva etapa. Solo lo sabemos porque tenemos la certeza de estar viviendo un proceso. Y cuando se vive un proceso, solo una cosa se sabe: nada podrá seguir como era antes. El tiempo lo confirmará y esto afectará a cómo vemos el arte del Renacimiento. Durante siglos se lo estudió como el arte de una época que formaba uno de los pilares de la nuestra. Pero es posible que en el futuro se vea como una expresión de un pasado más lejano, más remoto. Centrémonos ahora en la historia del arte. Usamos el término arte del Renacimiento para referirnos al arte que se hizo en Occidente en los siglos XV y XVI. Los centros de producción de arte más importantes estaban en Italia y en la actual Bélgica. La ciudad que vemos en imágenes, Florencia, uno de los centros artísticos más importantes de la época. En el siglo XVI, el estilo renacentista se expandió por toda Europa y llegó a América. A medida que se mezcló con diversas culturas, perdió algunas de sus características y dio lugar a nuevos estilos y estilos mestizos. Como por ejemplo en la Amazonia boliviana, algunos pueblos fundados por jesuitas en las misiones han subsistido al paso del tiempo gracias a la distancia con las grandes ciudades y a la dificultad de acceso. Estamos viendo imágenes de San José de Chiquitos y su templo, a escasos 200 kilómetros de Brasil y unos 80 de Santa Cruz de la Sierra. Más adelante podremos analizar el arte pictórico, arquitectónico y musical de la zona. Veamos ahora las características que definen a la pintura del Renacimiento. Una de ellas es su vocación realista, que refleja la nueva curiosidad por el conocimiento del entorno que hemos mencionado. Los pintores estudiaron cómo se veían las cosas, más de lo que lo habían hecho sus predecesores medievales. Aprendieron a representar el espacio y los objetos de forma que pareciesen tridimensionales, y buscaron pintar a las personas en actitudes y con expresiones realistas. Observemos este cuadro: la liebre, las plantas, insectos y árboles que la rodean. Es un ejemplo del cuidadoso estudio del entorno que caracteriza el arte del Renacimiento. Este cuadro lo pintó Hans Hofmann, un artista alemán a fin del siglo XVI. Otra característica del Renacimiento es el deseo de recuperar la grandeza del arte del pasado griego y romano. De aquí deriva el término Renacimiento, que se refiere al renacer de la antigüedad clásica. Los escultores y arquitectos se esforzaron por conocer y copiar esculturas y edificios clásicos, pero se habían conservado muy pocas pinturas antiguas.
Lo que hicieron entonces los pintores del Renacimiento fue incluir en sus cuadros motivos procedentes de edificios y esculturas antiguos. Y también intentaron recrear descripciones de cuadros griegos ya desaparecidos, que procedían de textos romanos. El más importante era una enciclopedia escrita por Plinio el Viejo, llamada La Historia Natural. En esta imagen, un grabado del artista holandés Hendrik Goltzius de 1592, el llamado Hércules Farnesio, es una de las obras más conocidas de toda la antigüedad, que se descubrió en Roma en 1546, pleno auge del Renacimiento. Muchos artistas de toda Europa viajaron a Italia a ver esculturas y edificios romanos. Una cosa es importante recordar. La admiración por la antigüedad pagana coexistió durante el Renacimiento con la fe cristiana. Y aunque aumentaron mucho los cuadros de tema mitológico, la mayoría de la pintura que se hizo en este periodo era de tema cristiano. Esto nos puede parecer extraño, pero para la mayor parte de los contemporáneos no lo era. Al margen de la pintura religiosa y mitológica, se pintaron ahora mucho más retratos que antes. Esta es otra característica del Renacimiento y se debe a que ahora los seres humanos se concedían importancia a sí mismos. Este detalle de un cuadro de Durero es un ejemplo de la nueva confianza que las personas sentían hacia sí mismas. El artista alemán se pintó junto a una ventana. El paisaje que se ve al fondo nos habla de su interés por el mundo exterior, que estudió y pintó. La firma es una muestra de su orgullo y su afán de reconocimiento. La pintura renacentista era diferente en Italia y los Países Bajos, los dos centros artísticos más importantes de la época. En el norte de Europa se buscó más el realismo y la expresividad. Vamos a explicar esto más adelante. En Italia, en cambio, hubo mayor interés por reproducir motivos de origen clásico, debido a que existían obviamente muchos más restos arqueológicos. Los cuadros italianos del Renacimiento se distinguen también de los del norte, sobre todo en el siglo XV, por el uso frecuente de la perspectiva lineal para crear el efecto de profundidad espacial. Vamos a explicar esto más adelante en los siguientes videos. Otra importante seña de identidad del Renacimiento italiano es la importancia que concede a la belleza, concepto renacido de la estética del arte de Grecia. En este detalle de un cuadro de Leonardo da Vinci, una Anunciación, observamos hasta qué punto el artista se preocupó por crear una imagen hermosa. Miremos la melodía que forma la sucesión de árboles en la parte superior, las curvas que forman el perfil de la cara del ángel y observemos los gestos delicados de sus manos. Rara vez en la historia de la pintura encontraremos un afán tan grande de crear belleza como el que encontramos en este momento en Italia. Esta es la cualidad más elevada a la que puede aspirar el arte. La belleza nos eleva, nos da felicidad. La belleza parte desde nuestra subjetividad hacia algo más puro y perfecto, la verdad y la vida.